Sobre esto platicamos con Ricardo Ravelo, quien es periodista, escritor y experto en asuntos de seguridad. Ricardo, qué gusto tenerte por acá otra vez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias a ti. Ricardo, ya le planteábamos a nuestra audiencia la situación en Aguililla, Michoacán, digamos, lo que ha pasado en los últimos días. Quisiera retroceder un poco para entender mucho más a fondo. ¿Qué pasa en Aguililla? ¿Por qué particularmente ese municipio es interesante para el crimen organizado a un nivel de encapsularlo, ¿no? De no permitir la entrada ni la salida de la gente? Bueno, Aguililla es una zona estratégica del tráfico de drogas, tráfico de todo tipo de precursores químicos que provienen de Sudamérica a través de la ruta del Pacífico, y es un territorio en disputa no de ahora sino desde hace muchas décadas. Lo que impera en Aguililla es un vacío de Estado, un vacío de poder, y esto pues no es propio de Aguililla, pero bueno, en este momento es el epicentro de una crisis de seguridad, donde los más afectados sin duda son los pobladores que han tenido que desplazarse por miedo a la violencia del crimen organizado, en particular del Cártel de Jalisco, que como sabemos ha tenido interés desde hace mucho tiempo de retomar el control de esa región. No hay que olvidar que esa es la tierra de Nemesio Ceguera, el jefe del Cártel de Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, el segundo que más ha crecido en los últimos 15 años. Y lo que vemos en Michoacán, todo el estado, es un vacío de Estado, un vacío de poder. Ni el gobierno federal ni el gobierno local han tenido la capacidad de enfrentar esta situación. En realidad creo que están rebasados, y esto lamentablemente pues ha generado mucho temor, terror y desplazamiento de personas en ese estado. Cuando otros cárteles tenían el poderío máximo, digamos, en nuestro país, pienso por ejemplo en el caso del cártel de Sinaloa, la población o alguna población les protegía, ¿no? Digamos, alguna población evitaba que se supiera dónde estaban sus líderes, y justo por eso era tan complejo, o al menos eso decía la autoridad, encontrarles. Pero con este cártel que está, como bien dices, agarrando muchísimo poder, la situación es distinta. La gente se está deslindando, le está pidiendo ayuda a las autoridades como puede. Ahí vimos la imagen de este maestro rural pidiéndole auxilio con carteles, ¿no? Al gobernador Silvano Aureoles. Al final se fue solo con un empujón, pero los llamados de auxilio están por todos lados. La población no tiene cercanía con este cártel, al contrario, está completamente amenazada. Está amenazada, maniatada por el temor, y lo que llama mucho la atención es que, bueno, pues no hay respuesta del gobierno federal. Es decir, desde hace varias semanas, por lo que escuché decir del presidente de la República, el gobernador pidió la intervención militar. Se esperaba que por lo menos la población que dice el presidente que tanto quiere y respeta, pues por lo menos fuera auxiliada con la fuerza militar para ponerlas a salvo, pero no hay respuesta, es decir, ni operativos ni acciones. Es una parálisis que no se entiende. Digo, más allá de que haya o no cierta inclinación a proteger al crimen organizado en esta administración, por lo menos cuando la gente está en riesgo, como es este caso, muy en particular, pues debería haber una acción realmente fuerte por parte del gobierno. Lamentablemente no ocurre ni a nivel local, porque las policías son parte del crimen organizado, por desgracia. Algo que se dijo en la mañana es que les preocupaba que esto pudiera generar mayor violencia contra la población. Lo vimos en otro caso, ¿no? De intento de intervención en la zona, como por ejemplo con el intento de captura de Ovidio Guzmán. Inmediatamente hubo una amenaza de que la población iba a ser la que iba a sufrir, y entonces para evitar muertes, digamos, se hizo un retroceso, ¿no? En este operativo. El miedo es constante, me imagino. ¿Podría suceder algo parecido, que se desplieguen las fuerzas y entonces la amenaza de regreso sea mayor? Porque además sabemos que no escatiman en tecnología. Ahí estaban estos ataques con drones, ¿no? Algo que también creo que debería preocuparnos bastante. Muchísimo, pero esto que dices es muy cierto, y yo creo que al gobierno de la Cuarta Transformación ya le tomaron la medida. Cuando amenazan de que van a hacerle daño a la población, el gobierno saca las manos, no actúa, y el no actuar genera que se empodere más el crimen organizado, y no se haga absolutamente nada. Lo que vemos es que seguramente va a haber alguna acción, pero esto no va a resolver de fondo el problema. Es decir,
Hoy tenemos, con base en lo que recientemente informó el titular del Escuadrón Norte de Estados Unidos, es que el territorio nacional está tomado en más de un 35% por el crimen organizado. Yo en lo particular considero que esta cifra es muy pobre, es muy limitada. Yo considero que el 80% del territorio está ocupado por el crimen. Es decir, esta situación la vemos en la mayor parte del país, con un rebase de autoridades, pero digamos que ni siquiera están intentando hacer algo, que es lo peor. Y aquí lo más preocupante es que, como tú lo citas y lo hemos leído en los medios, es que más que nunca hoy la población está en riesgo y necesita ayuda, y desgraciadamente no hay respuesta federal ni local. Hay que proteger las vidas humanas, sin duda. Creo que esa debe ser la prioridad en cualquier tipo de estrategia. Y quisiera preguntarte por lo que va a suceder entonces el próximo viernes. El representante del Vaticano en nuestro país, el nuncio Franco Coppola, dijo que oficiará una misa en ese territorio, una misa por la paz, por la seguridad. En nuestro país hay muchas cosas que no se respetan, pero la religión y sus representantes, sobre todo la católica, tienen muchas veces socialmente un buen conducto. ¿Qué evaluación te merece esta situación? ¿Crees que la misa vaya a hacer alguna diferencia? ¿Crees que vaya a haber alguna especie de tregua por este oficio? No, mira, yo respeto mucho todas esas cosas, pero ni las misas, ni las plegarias, ni las oraciones sirven para algo, para nada. Es decir, esto no es tema de fe ni de creencias, es tema de acciones. Y creo que eso es lo que está faltando. Es decir, ¿misas para qué? Es decir, la gente cuando tiene problemas y emergencias, lo primero que hace es correr a los templos o buscar sacerdotes o guías, en lugar de enfrentar los problemas. Yo creo que aquí la gente se tiene que poner a salvo y el gobierno tiene que hacer su parte. No necesitamos estar lanzando gritos al aire, pidiendo ayuda de quién sabe quién. No, se trata de una estrategia del gobierno federal que debe ser muy clara frente al crimen organizado, porque lo que hemos visto hasta ahora en casi 3 años de gobierno es una omisión total del gobierno de la República frente al crimen organizado. Y desgraciadamente el crimen organizado está tomando el control territorial cada vez con más fuerza. Es el caso de Aguililla, es el caso de Michoacán completo, es el caso de otros estados donde hay crisis de seguridad, y esto se debe a un vacío legal. Donde no se aplica la ley, el crimen organizado se empodera. Entonces, bueno, pues la gente que quiera creer en misas y en plegarias, pues es muy su derecho, ¿no? Pero creo que esto no resuelve absolutamente nada. Se requieren acciones muy concretas. ¿Cómo se revierte esto, Ricardo? Tú como experto de seguridad, como escritor, como periodista, me imagino que has seguido el tema no solo en México, porque termina conectando también con otras naciones. Es algo que lleva sexenios, digamos, cultivándose hasta este punto ya de, ¿no?, gravedad extrema. ¿Qué ejemplos hay en el mundo? ¿Alguien ha logrado regresar de un punto de toma del crimen organizado como en el que estamos en estos momentos? No, mira, hablando del tema del crimen organizado, este nunca ha sido derrotado en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia. Todos los gobiernos han aplicado la ley cuando ha sido necesario para impedir más violencia, muertes y terror en la gente. Se tiene que aplicar la ley, y aplicar la ley es usar las fuerzas del Estado para poner orden en los territorios. Desafortunadamente lo que vemos es que, lejos de que el gobierno actúe para recuperar los territorios, pues da la impresión de que los están cediendo al crimen organizado. Estamos ante un reparto territorial y obviamente pues esto trae consecuencias: vacío de Estado, violencia y temor de la gente. Como nunca, hoy creo que se vive en medio de un terror muy complicado, que requiere aplicación de la ley. Esto no se pone en discusión en ningún lugar del mundo. Donde hay inestabilidad territorial por violencia, se tiene que aplicar la ley. Por desgracia, la ley no se aplica. Ricardo, pues ojalá podamos seguir platicando. Es una situación que de la que estaremos hablando sin duda, yo creo, constantemente. Ojalá que se comience a resolver, pero bueno, por lo pronto te agradezco este primer análisis y te mando un abrazo. Que esté muy bien. Buenas tardes.